y de alguna manera aquellos en casos de delitos. Pero vamos a definición de toxicología. ¿Qué cosa es el estudio? Es toxicología, es el estudio de los efectos adversos de los genobióticos. Sin embargo, la toxicología también estudia lo bueno. La toxicología forense es el estudio combinado de la química analítica, los principios toxicológicos fundamentales. Dentro de ellos, pues podemos hablar que tenemos que conocer la sustancia, tenemos que conocer su principio activo, tenemos que conocer la vía de entrada, tenemos que conocer dónde se metaboliza, tenemos que saber también cómo se distribuye en el organismo y luego también qué efectos va a llevar a cabo. Y eso se le llama todo lo que viene siendo el proceso de la toxicología o todo lo que viene a ser farmacología también en un momento dado. Tóxicos o venenos, sustancias que producen efectos nocivos para la salud, pero en realidad todas las sustancias que utilizamos, desde fármacos, medicamentos, herbolaria, todo lo que en un momento dado entre puede ser tóxico si la cantidad de la droga que se está usando tiene esos niveles. Por eso tenemos que saberle de la toxicología, tenemos que conocer precisamente el fármaco, su farmacodinamia y su farmacocinética, y además tenemos que saber cuáles son las células diana. ¿Quién me dice cuáles son las células diana? Las neuronas. No necesariamente las neuronas. Son aquellas células a las que va dirigida cada sustancia, si no me equivoco. Son las específicas, ¿no? Que son células específicas, ajá. Para las hormonas en particular. Son las células dianas, se les determina a las células blanco o células que tienen mayor efecto el fármaco. Hay algunas que son hepatotóxicas, otras son nefrotóxicas, otras son neurotóxicas. Y dependiendo de eso, nos está diciendo precisamente a qué grupo de células es la que más ataca. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Cómo se clasifican los tóxicos? Por su naturaleza pueden ser minerales, botánicos, animales y ahora en la actualidad sintéticos. De hecho, por ejemplo, ahorita ya se está utilizando una vacuna sintética. Ya no es una vacuna como las otras, sino es una vacuna sintética. Y hay muchos medicamentos sintéticos. Por su estado, pues pueden ser líquidos, sólidos, polvos, gases. De acuerdo con su órgano blanco, que es también células diana o células afín, puede ser hepatotóxico, nefrotóxico, hematotóxico, neurotóxico, etc. De acuerdo con su composición química, pues pueden ser aminas aromáticas, hidrocarburados, halogenados, etc. Son un mundo de sustancias. Los tóxicos volátiles, pues generalmente van a ser gases, ¿verdad? De acuerdo con su mecanismo de acción, pueden ser inhibidores, pueden ser sinergistas, antagonistas, agonistas, etcétera. Pero de aquí inhibidores sulfidrilo, colinesterasa, productos de metamoglobinemia, etcétera. ¿Cómo se clasifican clasificación para el estudio de los tóxicos? Hay tóxicos cáusticos. Los tóxicos cáusticos generalmente no producen una intoxicación, queman. Por ejemplo, alguien que se toma sosa cáustica, pues se quema todo el tracto digestivo, la vía de entrada, toda la garganta, el esófago. Tóxicos metálicos, así producen intoxicaciones generalmente de tipo crónica. Y las drogas que le llamamos drogas de abuso, las drogas de abuso son las que se utilizan con fines, ¿cuál es la palabrita que se usa? Lúdicos ahora, ¿verdad? Muy importante. Y los plaguicidas, que sirven para matar plagas. Su nombre lo dice, la palabra sida es para matar.
La etiología de las intoxicaciones generalmente van a ser accidentales, con medicamentos. Todos los medicamentos pueden ser tóxicos. Todos los medicamentos pueden ser tóxicos. Algunos van a producir una intoxicación aguda, otras subaguda y otras crónicas, pero de alguna manera todos los medicamentos son tóxicos. Por eso se tiene que conocer. ¿Qué le tenemos que conocer un medicamento para que lo podamos emplear? Su uso, su farmacodinámica y su farmacocinética y su farmacodinámica. Así es, tenemos que conocer también la dosis letal y la dosis efectiva, la dosis letal, y entre la dosis letal y la dosis efectiva vamos a tener la dosis terapéutica. ¿Está claro? De esas dos siempre vamos a tener la dosis terapéutica. La dosis terapéutica, dijéramos, está en el limbo, en donde ya los efectos son probados que no van a causar daño. De ahí pues le tenemos que conocer también, así como le conocemos su principio activo, también vamos a conocer cuáles son sus consecuencias por un mal uso. Entonces pueden ser, de alguna manera, también se pueden utilizar los tóxicos como homicidas. Dice el cianuro, por ejemplo. El monóxido de carbono, pues es un gas. La estricnina, pues también de alguna manera es sustancia tóxica. Los barbitúricos, tranquilizantes, plaguicidas. Al final de cuentas, esos son suicidas, o sea, dijéramos, son para matar. Tóxicos, toxicogenética. Le tenemos que conocer también la idiopatía. De alguna manera, si hay algunas personas van a ser alérgicos al tóxico. Y la entomología, que de alguna manera también algunos insectos pues vienen a ser tóxicos o producen algún veneno, ¿verdad? Investigación de muerte por tóxicos. ¿Qué tenemos que saber? La historia del caso. Tenemos que conocer la historia, la historia del caso, circunstancias, intervalos de tratamiento, antecedentes personales de la persona, obviamente de la persona. Tenemos que conocer el caso. ¿De dónde se van a tomar muestras cuando se piensa que se trata de una intoxicación? Pues vamos a tomar pruebas precisamente del cerebro, del hígado, del riñón, sangre del corazón, sangre central y sangre periférica, humor vítreo, bilis, orina, contenido gástrico y contenido intestinal. Contenido gástrico por la vía de entrada, la bilis y la orina por la vía de salida, de alguna manera, y también sangre central y periférica para que se pueda determinar los niveles plasmáticos. ¿Qué es lo que vamos a analizar? El análisis que dijimos en toxicología, tóxicos ingeridos, el contenido gástrico e intestinal, es la vía de entrada. La orina, la excreción. El hígado, la biotransformación. En sangre, toxicología analítica. La toxicocinética permite seleccionar la muestra específica dependiendo de dónde sea más efectivo. Ahí vamos a buscar la prueba. La toxicología analítica. Dimensiones analíticas, pruebas inespecíficas. Hay pruebas inespecíficas como por ejemplo para detectar drogas. Relativamente, por ejemplo, así como se hacen con tiritas reactivas lo de la sangre, de la orina, también se puede hacer con tiritas reactivas la identificación de las drogas, pero pueden ser datos falsos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Se hace con el fin de detectar drogas. Si son positivas, se realizarán pruebas específicas. Cuando sale positivo, hay que hacer, igual como cuando el diabético sale positivo, le hacemos un cálculo de qué niveles plasmáticos pudiera tener, y en función a eso, pues vamos a mandarle sacar exámenes de sangre para ver qué cantidad de sangre, qué cantidad en este caso de glucosa, y aquí del tóxico que hay en la sangre.
Hay pruebas específicas para identificar ya las drogas. Si tenemos alguna droga y queremos saber si es marihuana, cocaína, heroína, morfina, entonces va a hacer estudios de cromatografía de capa fina y espectrometría de masa, que permite identificar la mayoría de las drogas. Ahora hay equipos mucho más sofisticados que pueden decir hasta la pureza, qué tan pura es la droga. Interpretación de los resultados permite dar respuesta a la pregunta después. Primera pregunta que nos dirían, si está intoxicado, ¿cómo lo utiliza? ¿Se lo inyecta, se lo toma, se lo pone en infusión, no sé, etcétera? ¿Lo inhala, etcétera? La dosis, ¿qué cantidad? Vamos a ver que, por ejemplo, hay personas que utilizan drogas con fines lúdicos, con fines de esparcimiento, ¿verdad? Y generalmente van a haber dosis que pueden consumir, pero como lo van utilizando, también producen tolerancia y esa tolerancia va a hacer que le tenga que ir aumentando la cantidad. Entonces la persona cuando ya adquiere el hábito necesita cantidades mayores para que pueda, diríamos, lograr el mismo efecto. Por eso es que luego toman drogas más allá de los niveles que se deben de utilizar. Si la concentración del tóxico encontrado en la sangre es suficiente para causar la muerte, también por eso se toman los niveles plasmáticos. Puede ser que alguien se tomó una cantidad X de cerveza, pero eso no quiere decir que por eso se murió, o la cantidad de droga que consumió tampoco es lo suficiente, pueden haber otras causas. Pero sí, por ejemplo, el uso de algunas sustancias pueden alterar la conducta de la persona o pueden bajar, dijéramos, en algún momento deprimir. Vamos a ver que hay sustancias que son depresoras y otras que son estimulantes. El papel en la necropsia. ¿Qué vamos a buscar en la necropsia? Cuando se tiene un diagnóstico presuntivo de intoxicación, en la necropsia se tiene como fin determinar la causa de la muerte, si se debe a enfermedad o a un agente físico o químico. Físico si hay una lesión, químico si hay una sustancia tóxica. Establecer la presencia o ausencia de signos de intoxicación. Obtener muestras adecuadas para el análisis toxicológico y orientar la búsqueda de determinadas intoxicaciones, dependiendo ya se puede tener una idea. Se acabó tan pronto. Entonces, ¿qué me pasó? Hasta ahí diríamos que sería como una entrada de la toxicología. Luego, a nosotros nos van a interesar las sustancias tóxicas que producen, diríamos, adicción. Aquí no sé por qué me fui a donde no era. Alcoholímetro, no, todavía no llegamos ahí. Bueno. En medicina forense, una de las cuestiones más importantes es el estudio de las toxicomanías, que van a producir, dijéramos, hábitos y costumbres del uso de drogas. El procedimiento realizarse, primero se va a hacer, debe de hacer un interrogatorio. Creo que estoy mal, no, esto no es esta todavía. Primero nos teníamos que ir a las drogas, aquí.
está mal. Algo no me está checando. Algo no me está saliendo. Algo me falta. Aquí también no está bien. No llegamos aquí. Estas son las quemaduras. Me falta una presentación. Entonces ya serían las farmacodependencias. No. Tampico, Lico. Bien, vamos a irnos entonces con esta presentación. Las drogas. ¿Qué son las drogas? Pues son todas sustancias que introducida al organismo va a producir una acción. Su efecto tiene sus efectos y daños que ocasionan en el organismo. El método de laboratorio. ¿Qué cosa es una droga? Es toda aquella sustancia que introducida al organismo por cualquier vía de administración oral, intravenosa o inhalada puede causar alteraciones del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia física o psíquica o ambas. Hablando de drogas, porque también si hablamos de fármacos estamos hablando de medicamentos. Las principales drogas, bueno, la historia, la Ley General de Salud lo va a agrupar en dos grupos. Las sustancias, los psicotrópicos y los estupefacientes. Las principales drogas, aquí por ejemplo tenemos alucinógenos, el cannabis, sativa, el LSD, estimulantes, la cocaína, las anfetaminas, la morfina, ¿sí? Tenemos también el opio, la morfina y la heroína. Todos estos son del mismo grupo, son estimulantes del sistema nervioso central. Pero dependiendo del área que enfoca, de esa manera van a producir también acciones. Los alucinógenos, pues generalmente afectan a las zonas receptoras, por eso van a verse afectada la percepción de las cosas. Los estimulantes, pues van a aumentar el metabolismo. El opiáceo y la morfina también son estimulantes del sistema nervioso central. Después van a aparecer los depresores del sistema nervioso central que se les denominan psicotrópicos, que pueden ser benzodiazepina y barbitúricos. No es una gran listón, ahí nada más son dos, una muestra. ¿Cómo se clasifican las drogas de acuerdo a la Ley General de Salud? El primer grupo, artículo 234, se llaman estupefacientes. Entre ellos tenemos a la cocaína, a los opiáceos, al cannabis sativa, la heroína y la morfina. Son estupefacientes. ¿Qué quiere decir? Estas sustancias así como son, realmente no tienen un efecto, diríamos,
pueden utilizarse como medicamentos, pero son muy restringidas. Por ejemplo, la heroína, la morfina, se utiliza mucho en pacientes terminales con mucho dolor. Pero ahora, por ejemplo, en un curso de doctorado que hice, alguien me presentó también un estudio de cannabis que se utiliza también, que lo han utilizado en casos de cuidados paliativos. Y luego vienen los psicotrópicos. Los psicotrópicos son sustancias que se utilizan comúnmente para varios tratamientos, pero aquí se van a clasificar en 5 grupos. El primer grupo dice tienen un valor terapéutico escaso o nulo. LSD, hongo y peyotes, por ejemplo. Estamos hablando de esa sustancia. Y el grupo 2, algunos tienen un valor terapéutico, pero también puede constituirse un problema de salud pública. Anfetamina, metanfetaminas, amobarbital, fenosilina, fenobarbital y secobarbital. Les voy a pedir un momentito que me den porque me están buscando, me vinieron a dejar una cosilla. Ahorita los sigo atendiendo. No ¿Me se dan preocupe, ese, doctor. No se preocupe, Doc, lo esperamos. Lo ¿me dan ese esperamos. chance? Sí, Sí, sí. claro. Claro que sí, Doc. Bueno.
Bueno, ya regresé, mil penas. Pero es que No estamos se preocupe, haciendo Doc, unas todo bien. modificaciones para que esté la sala acorde a las necesidades. La ergonomía. ¿Está bien, Doc? No se Entonces preocupe. estábamos en las drogas de abuso. Aquí. Y decíamos que hay 5 grupos. El primero que casi no tiene valor terapéutico, o es nulo, poquito, de los psicotrópicos. Luego vendría el segundo grupo que sí tiene un poquito de más acción terapéutica, pero que también viene a ser un problema de salud pública, como son las anfetaminas, que en algún tiempo los quisieron utilizar para bajar de peso, pero producían dependencia, y además de producir dependencia, pues el daño que dejaban son muy graves por el daño cerebral, quedan con delirio de persecución y inestabilidad personal, etcétera. Así que al final las anfetaminas no sirvió muy bien. La metanfetamina viene siendo familiar, el fenobarbital, todos los que es fenobarbital, y todo se utiliza mucho en pacientes con epilepsia, y principalmente con menores, con niños. Y el tercero, que tienen un uso terapéutico mayor, pero constituyen un problema de salud pública. Ahí entran el diazepam, la benzodiazepina, todas esas que son que en un tiempo fueron muy usadas. Los pobres viejito que estaba berrinchudo, pues le damos su diazepam, sus benzodiazepinas, y ya lo tenemos casi dormido, pero el problema está que cada ratito se caían y se accidentaban. Luego viene el otro grupo más amplio de uso terapéutico y constituyen un problema menor de salud pública. Ahí está la cafeína, la carbamazepina, el fenobarbital, que se utilizan precisamente con pacientes con epilepsia. Y los últimos que carecen de un valor terapéutico. ¿Sí me escucharon? ¿Me están escuchando? Sí, Perfecto, doctor. Es que La perfección. como no tenía los audífonos y hasta por allá estaba el micrófono, pero qué bueno que me escucharon. El último grupo, que son de sustancias que prácticamente no son de uso médico, que son de uso industrial y que son inhalables, como el tiner, el cemento y todo eso, que también los utilizaron como para drogarse, pero que también dejan efectos muy graves. Generalmente las lesiones que producen son lesiones de carácter irreversible. ¿Qué es las sustancias de abuso? Las sustancias de abuso generalmente van a producir 2 tipos de dependencia: la dependencia psicológica y la dependencia, la física y la psíquica. Se supone que una persona que consume droga y adquiere el hábito, entonces quiere tener la droga ahí a su lado siempre. Pero vamos a ver que esto, pues, algunos dicen, con que yo tenga mi caja de cigarros ahí al lado, ya con eso no me siento bien, pero no es así. El que tiene el hábito de fumar y tiene una caja de cigarros, se la acaba. Igual, aunque dicen, yo con que tenga mi droga guardada, ya con eso me siento bien, mentira. Dice, es un estado de adaptación o afectividad de los efectos producidos por la droga. El adicto no solo le causa la sensación que le produce la droga, sino que quiere así repetirlo. Y se considera que su organismo no puede funcionar normalmente sin el uso de la droga. Lo que es falso. Generalmente el organismo puede funcionar sin el uso de la droga. Y entonces, dependencia psicológica. Por eso también los que consumen drogas, conforme vaya aumentando el consumo de drogas, vamos a ver que va a producir lo que se llama tolerancia, y le tiene que ir aumentando la cantidad de droga para tener el mismo efecto. Por esa razón, generalmente llegan a consumir drogas altamente tóxicas. La dependencia física. Bueno, esto es peor, porque una vez
que ya cuando dejan de consumir la droga, pues entonces van a tener efectos físicos, como quien dice, va a tener taquicardia, va a tener problemas gástricos, va a tener dolores musculares, etcétera. Todos los dolores, todo lo que pueda, y de alguna manera eso le justifica seguir consumiendo su droga. La dependencia física, dice que es la producida por la necesidad de tomar la droga y evitar el síntoma de la falta de esta. Entonces aquí ya no solamente cuando lo dejan de tomar van a tener un síndrome de abstinencia, y se trata de un fenómeno de adaptación en el organismo y aprender a vivir con la droga. Va tolerando progresivamente las dosis mayores y reacciona a este hábito presentando ciertos síntomas físicos de abstinencia cuando se suspende la droga, que han sido taquicardia, angustia, desesperación, cefalea, etc. Estos dos, generalmente el que consume drogas tiene que ir aumentando la cantidad de droga porque le va a producir lo que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es el fenómeno por el cual el organismo necesita incrementar progresivamente la dosis de la sustancia de la que depende para sentir el mismo efecto, y que ante estos logra por lo mismo estos efectos que antes lograba con una dosis menor, va a tener que ir aumentando la cantidad, ya que el organismo se adapta a la droga y es capaz de asimilar dosis hasta por arriba de lo acostumbrado y aún hasta por arriba de lo mortal, como el alcohólico. El alcohólico consume droga hasta por arriba de lo mortal. Alcohol. Síndrome de abstinencia. El cuadro de dolores y malestares diversos caracterizados por la dependencia física y la dependencia psíquica. La persona siente una fuerte necesidad de seguir consumiendo la droga y así evitar los síntomas de privatización. Entonces vamos a ver que también las drogas van a producir, dijimos, tolerancia, y por eso de alguna manera tienen que consumir. Hay drogas, por ejemplo, que es tan pequeñito su efecto, pero dicen es tan placentero que lo quieren estar repitiendo un ratito. Y por esa razón, pues se mueren. Todos los derivados de la heroína, morfina y la cocaína no tanto, pero la morfina sí. Dentro de las drogas que más usuales está el cannabis, cáñamo, de nombre, normalmente lo conocemos con el nombre de marihuana. Esta planta es la planta denominada, esta especie sativa se llama Carbon Lin, que es el que lo descubrió. ¿Cómo se cultiva? Pues se siembra, nace de una sola semilla, en el suelo de tierra removida, en climas cálidos. Tiene 3 principios activos: el cannabidol, el tetrahidrocannabinol y el cannabinol. Esto es cannabidiol y este es cannabinol. Le dictamos al diol aquí, entonces se va el cannabinol. Esta primera sustancia se va a encontrar en las plantas jóvenes, no todavía tan desarrolladas. Luego ya va a venir cuando la planta es más activa, la edad adulta de la planta, se le va a encontrar el tetrahidrocannabinol. Y ya cuando la planta es viejita, también va a aparecer el cannabidiol. Diríamos que es menos fuerte, más fuerte y menos fuerte. Si éramos del medio, es la que tiene más fuerza. ¿Cómo se puede presentar? Se puede presentar en vegetal, en resina, en aceites, y ahora pues en infusiones también lo hacen. Ahora dicen que sirve para los dolores
Y bueno, les digo que me presentaron un proyecto de tesis sobre demostrando que que la marihuana sirve para aliviar el dolor en los pacientes terminales. Característica, claro, no le van a dar a fumar su marihuana, sino hay diferentes, le van a dar concentrados en gotitas, como fueran, dijéramos, gotitas de valeriana o algo así. Características botánicas del vegetal, pues es una semilla, dice, su semilla pues es de color verde pálido, su tamaño es de 2 a 3 centímetros de diámetro, forma ovoide, pared lisa, venancia tipo primario, dice, y cotiledones, tiene varios cotiledones. La planta, la hoja pues es una hoja que generalmente es de 3 a 7 folios, hasta 11, y dijéramos va a ser como sierrita todo alrededor, ¿sí? En bordes aserrados. El tallo es largo, en medio tiene unos canales, su altitud pues puede ser de 1 o 3 metros y aún más, y la raíz es fibrosa y larga. ¿Cómo se identifica la marihuana? Primero se va a identificar macroscópicamente. El que conoce la marihuana dice que es marihuana, y el que lo sabe con el puro olorcito dice que hay marihuana, ¿sí? Observación microscópica después. Se puede hacer unas reacciones de color y cromatografía de capa fina para identificar. La marihuana. Principio activo, dijimos, benzoil metilergomina. Ya estamos hablando de la cocaína. La cocaína es el benzoil metilergonina. Se utiliza en polvo nacarado, es blanco, estimulante del sistema nervioso central. Generalmente se utiliza inhalado, pero también se puede poner intravenosa. Y se transportan en bloques como quesos. El crack. El crack es la misma cocaína, pero con un solvente se le pone bicarbonato, y son lo que le llaman trozos amorfos de color beige, que eso se los ponen en un bote y con eso lo fuman. Papaver somniferum amapola. Es flor hermafrodita, tiene 4 pétalos, pueden ser blancas, moradas, rojas. Por eso la amapola es bonita, ¿sí? Es planta pivotante, dice, erguido, simple, el tallo, pues esto nos interesa mucho, las hojas son alternas y abrazadoras. ¿Cómo son las semillas? Las semillas son ovoides, lisas, nervadas, y aquí están, de 2 o 4 centímetros, color café. El opio, la goma de opio, ¿de dónde se va a sacar? En la goma de opio se van a sacar varias sustancias. Primero vamos a ver la morfina y la heroína. Tenemos aquí cápsulas de amapola, goma de látex, café oscuro, y es de color ácido. Primero es de color así como beige, después ya se hace color café oscuro. Y aquí de la morfina pues tenemos el opio, ¿sí? Estación opio, puede ser en polvo, café oscuro y ácido. ¿Cuál es su uso? Analgésico y somnífero. Por eso se utiliza mucho la morfina en pacientes terminales, de 3 a 5 veces mayor que el opio, es más potente la morfina. Su uso terapéutico en enfermedades terminales. La heroína. De la heroína vamos a sacar la morfina, es un polvo blanco, grisáceo, marrón, sedante, analgésico, hipnótico. El LSD, el principio activo es el ácido lisérgico,
se obtiene del comercialo de centeno y se da en el norte de México. Son tabletas de colores, especialmente secantes. Se puede poner en alguna sustancia y nada más lo huele. Vía de administración oral o intravenosa. Cápsulas de 10 microunidades. Su acción dura 12 horas. Las anfetaminas, ya hablamos de las anfetaminas, que de ahí pues se saca la efedrina y todos los que se obtienen de la efedrina, cristal amarillento, píldoras, cápsulas, tabletas. Sabor agrio. Olor, se puede utilizar oral, inyectado e inhalado. Metanfetalina, ICE o crack. Polvo blanco, píldoras rocas, se dice. Vía de administración, oral, inyectada o inhalada. Barbitúricos y benzodiazepinas. Estamos hablando de los psicotrópicos. Tenemos sustancias de origen sintético que actúan como depresores del sistema nervioso central. Poseen importante aplicación terapéutica como anestésicos generales y anticonvulsivantes y antiepilépticos. Tenemos aquí el diazepam, seguramente ustedes ya lo conocen, el flumizepam, el oxazepam, el flurazepam, el triazolam, el fenobarbital, el amobarbital, el pentobarbital y secobarbital. Todos estos son de uso, tienen bastante uso, pero también pueden producir dependencia. Y de ahí los inhalables, que al final de cuentas pues son de uso de la industria, aerosoles, solventes, pegamentos, gasolina, pintura, limpiadores, óxido nitroso. ¿Cuáles son los efectos? Pues van a ser efectos de tipo alucinógeno, distorsiona la percepción, excitación del sistema nervioso central, alteraciones del estado de ánimo y de euforia. Creo que me equivoqué, pero vamos a irnos a la otra. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bastante claro, Doc. No, todo bien. Doc, claro, Doc. Esta trae más, es que esta es, bueno, esto ya lo que ya vimos ahorita, ¿verdad? Prácticamente, a ver qué nos faltó. Farmacodependencia es el inicio, es la necesidad o empleo continua de una droga para experimentar sus efectos y cuya supresión provoca trastornos físicos o químicos, físicos o psíquicos. Droga, toda sustancia que introducida al organismo va a producir un efecto. Estamos hablando de drogas de abuso, sus células blanco, sus células dianas son las del sistema nervioso. Dependencia psicológica, ya dijimos, dependencia física también, tolerancia también, síndrome de abstinencia también, y los tres grupos, como te dijimos que estaban aquí, se pueden agrupar también las drogas por su efecto. Alucinógenos, quiere decir que producen alucinaciones. Dentro de ellos tenemos el cannabis, el LSD, el peyote, los hongos alucinógenos. Estimulantes, cocaína, anfetaminas. También los opiáceos también se consideran estimulantes, que son el opio, la morfina y la heroína. Y depresores del sistema nervioso central, todas las benzodiazepinas, todo lo que hablamos, y los inhalables que no tienen uso. La Ley General de Salud, como ya les dije, se los divide en dos grandes grupos, los estupefacientes y los psicotrópicos. Los estupefacientes, cocaína, opiáceos, morfina. Los psicotrópicos, pues tenemos los que dijimos que carecen de valor, LSD, hongos y peyote. En el segundo grupo, las anfetaminas, metanfetaminas. Esto ya lo vimos, no nos saltamos. La marihuana, también ya dijimos cuál es su característica, cómo se cultiva, su principio activo ya lo dijimos, su presentación puede ser en vegetal, en resina también ya lo dijimos. Bueno, estas son las semillas de la marihuana, por el que no lo conoce. ¿Ah?
La planta, pues es dije que tiene, sus hojas son impares, tenemos 2, 4, 6, 7. Y bueno, van a ser como aserradas. Esta es la planta en un tallo largo que tiene como canales en medio. Aquí también. Esto lo debería no lo debería de dejar aquí grabado porque dice PGR. Nos vamos a poder meter en un problema. Bueno, tenemos aquí estas plantas grandotas. Las raíces no es muy profunda, pero sí muy extendida. Estas son la forma en que los transportan. Método de identificación, primero la observación macroscópica, reacciones de color, se le pone una sustancia y va a decir si es la droga, desde cromatografía de capa fina, está considerada como un estupefaciente. Para la Ley General de Salud se le pone aquí la sustancia y va a dar un color y entonces decimos que es marihuana. Entonces mete el hashish, se le conoce con este nombre al extracto solvente, el tratamiento con solventes de la planta de cannabis, es como una resina, el extracto que se le ha quitado el material del vegetal concentrado, que tiene aspecto de sustancia resinosa, de un color que va del verde oscuro, casi negro, al amarillo. Tiene una penetrante olor y de material vegetal y puede también despedir olor del solvente empleado en sus solventes empleados, thinner, lo que se vaya con lo que se utilice. Método macroscópico, pues igual se va a hacer exactamente lo mismo que lo que ya dijimos. Luego vienen los hongos alucinógenos, que allá no los saltamos. Y su principio activo es psilocibina. Psilocibe mexicano, donde se va a ver en el sur de México. Su uso es oral o intravenoso, cápsulas de 10 miligramos, su duración es de 3 a 4 horas el efecto. Como no tenía una imagen de hongos, pues ahí les puse esos hongos. El peyote. El peyote produce lo que se llama la mescalina. La mescalina, pues su efecto es muy importante porque la gente es como le da como cuando está ingiriendo alcohol, pero ya llega el momento que no, aparentemente estuvo todo bien, pero al otro día le preguntan qué pasó, no sabe. Entonces no registra el cerebro, carece de memoria. Su nombre es Psilopropora Williams, porque es el nombre del que lo describió. Se obtiene de un cactus en el norte de México desde 1919. Su administración es oral o intravenoso. Sus dosis son cápsulas de 500 miligramos. Su duración tiene de 9 a 12 horas. Este es el cactus de donde se saca la mescalina. El LSD, ácido lisérgico, se saca del cornezuelo de centeno. También se le conoce como hongo ergot. También en el norte de México, desde 1939. Sus efectos son de tabletas de colores, papel secante, líquidos claros, tubos, o sea, se puede embarrar y eso es suficiente. Vía de administración oral intravenosa. Cápsulas de 10 microgramos. Su duración tiene hasta 12 horas. Este es el comerzuelo de centeno. Drogas alucinógenas que producen excitación, distorsión, colores brillantes, efectos grandes y cercanos, imágenes fantásticas, naturaleza cinética, estado afín con la esquizofrenia. O sea, desde ahí ya podemos hablar. O sea que al final, pues, nos distorsionan todos los sentidos. El LSD es 10,000 veces más potente que el peyote y los hongos 50 veces más potente
y el peyote. Arbusto de coca, Erythrocylon coca. Esto es donde se consigue principalmente en Centroamérica, y bueno, lo van a obtener de la hoja de la coca. ¿Sí? Hojas de coca, grupos de 7 en cada tallo. Bueno, es el que aquí lo vemos. Esta es las hojas, pero esta es en realidad aquí. Parece como el café, ¿verdad? Pero aquí son diferentes las hojas. Aquí no se utiliza la fruta como en el café, que se utilizan las hojas. De ahí van a sacar la cocaína, benzolil, metil, ergonina, polvo de color blanco nacarado, estimulante del sistema nervioso central, inhalación, puede utilizarse inhalada y intravenosa, se transportan en bloques rectangulares. Ahí están. Bueno, aquí los cortes. Depende de la pureza de la droga, lo van a dividir con otras cosas, y entonces por eso tiene tantos cortes. Primero es pura, y después ya se va haciendo cortes y se va agregándole otras sustancias. Así es como se transportan, así como parecen quesos. Esta es la fórmula para hacerlo. Y aquí igual le va a poner sus gotitas y nos va a dar este color azul celeste, ¿verdad? Y que eso lo identifica como cocaína. Aquí está, igual. Esta es también la gráfica de la cocaína, que se puede obtener con el aparato, ¿verdad? Tiene una huella, dice. Y depende de la huella también va a hablar de la pureza de la droga. Crack. El crack pues son polvos amorfos de la misma cocaína, que lo van a revolver con bicarbonato y se van a hacer lo que se les llaman las piedras, que también los fuman. Los van a meter en un bote como este, los van a calentar y van a consumir el humito. Con eso se drogan. Lo pueden poner también aquí en una cuchara, calentarlo. Esta es la fórmula para el crack. Las anfetaminas pues son sustancias médicas, drogas estimulantes del sistema nervioso central, se obtienen de la efedrina, tiene del 3 al 29 de 1927 se sintetizó, es de color cristal amarillento, píldoras, cápsulas, tabletas podemos encontrar. Vías de administración pueden ser inyectadas, inhaladas o ingeridas. La metanfetamina, drogas estimulantes que aceleran el sistema nervioso central. Tenemos el IC-crack, ¿sí? Polvo blanco de píldoras rojas. Polvo blanco de píldoras y rocas. Vía de administración oral, inyectada o inhalada. Efecto, una aparente energía instantánea. Por eso las anfetaminas se tienen que consumir. Alguien decía, bueno, yo no voy a dormir hoy, me tomo media pastillita de anfetamina. Primero, pues con eso no había problema. Pero después, para que yo pueda ir a trabajar en la mañana, me tomo otra pastillita de anfetamina. Y para que yo vaya en la tarde, en la noche, al trabajo o a la escuela, otra pastillita, y después ya se vuelve una rutina. Cuando quiere dejar las pastillitas es el problema, porque va a tener un síndrome de abstinencia muy grave, muy complicado. Papaver somniferum amapola. La famosa amapola, la que hace una canción ahí por ahí, se llama Afrodita, dice, tiene 4 pétalos, pueden ser blancos, morados o rojos, por eso son muy bonitas. ¿Sí? El tallo, de alguna forma, nos vamos a meter a... Pues esto la heroína, el opio de la amapola se va a sacar la goma de opio, ¿sí? Estos son, ¿verdad? Tienen un bulbo y tienen sus hojas. Pero aquí esta es dice que son como abrasadoras porque se
Están unas entrelazadas con otras. Este es el bulbo. Aquí se dejan secar pues para sacar la semilla. Esta es la semilla como frijolitos. Esta es la flor, dicen abrazadora porque todas las hojas se entrelazan. Y de ahí se va a sacar la goma de opio, que en un principio pues es de color beige, y conforme pasa el tiempo inmediatamente se hace de color café oscuro, color ácido. La morfina se va a sacar de la goma de opio. Es un color blanco cristalino, ligeramente ácido, analgésico y somnífero, de 3 a 4 veces más que el opio. Uso terapéutico en enfermedades terminales. La morfina, polvo también blanco, grisáceo, sedante, analgésico e hipnótico. Este es el bulbo, y aquí se raya, y aquí va a ir saliendo solita la resina. Aquí tenemos otra, bonita. Ya vieron que el principio pues es de color beige, y después ya se va a hacer de color café. Igual se hace una reacción igual con unas sustancias y después se pasa al aparato para determinar si eso no es. Estos son la heroína, la morfina, la cocaína. Bueno, se van a transportar también la heroína se va a transportar de esta manera. Se hacen cápsulas con capas de látex, la gente se la traga y ahí viene de pueblo en pueblo y lo van dejando. Cuando llegan los evacúan, los lavan y se los vuelven a tomar, y así hasta que llegan a su destino. Este es un caso que hubo aquí en Tuxtla, y yo tuve la fortuna de interrogar a la persona y decir, órale, que tiene todo esto en el estómago. Barbitúricos y benzodiazepinas pues son de uso médico, que ahora se consiguen con receta. Algunas de estas sustancias se pueden conseguir con una receta y le sellan la receta hasta 3 veces. Otras le van a servir una vez y le van a quitar la receta, y otras solamente con una receta especial que utilizan los anestesiólogos, los oncólogos y los psiquiatras. Y ahí tendríamos dentro de este grupo el benzodiazepam, el fluazepam, que ya lo platicamos. Los inhalables pues todos son de uso médico. Pues yo estuve en la Procuraduría, toda la droga que vi que se decomisó se quemó. Pero eso es lo que yo vi. Tabla resumen de efectos de las drogas. Drogas estimulantes, café, tabaco. También van a ver las drogas que son que no son prohibidas, que son de uso común, como el café, el tabaco, el alcohol, ¿verdad? El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Tenemos aquí estimulantes, café, tabaco, anfetaminas, cocaína. Ya dijimos cuáles son sus características. Drogas depresoras, el alcohol es un depresor, los barbitúricos también, el opio y la heroína no. Drogas alucinógenas, marihuana, LSD. Ya. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. ¿Lo explicó bien? Todo bien, Claro. Sí, doctor, ninguna pregunta. Bueno, Claro, Doc, gracias. entonces para la próxima clase voy a preparar un examen y les vamos a preguntar. ¿Qué les parece? No, Doc. Esa era la tarea, tu hijo, Doc. Ya pues. No, Doc. Pero es un examen sin valor, nada más lo vamos a hacer aquí en la clase. No. Pero causa estrés, doctor. Didáctico. Es didáctico, nada más es para ver qué tanto efecto tiene.
Bueno, ustedes ya... Estamos bien así, Doc. Estamos El efecto que tiene la participando. droga. Que sea nuestro. Pregúntale a Jaime qué efecto tiene la droga. Es que yo expuse, Doc, en psiquiatría eso, por eso dice la compañera. Doc, estamos bien así, estamos participando. No, nunca cuando pregunto no contestan, solo los mismos 3, son los mismos que contestan siempre. Sí Y hay contestamos, Doc. Ahorita ni siquiera, bueno, si es que solo es un grupo, tienen razón. Bueno, muy Ya bien. pues, Doc. Exento, Doc. No se estresen. Bueno, pero no nos haga examen. También a mí me estresan. Ya nos falta poco, Doc. Muy bien, Ya se ve la luz al final del túnel, Doc. muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Sí, Doc, y también cheque Gracias, para Doc. que quede solo como el foro como comentario, Doc, y ya no tengamos que hacer las diapositivas, es que sí está muy pesado. Es que son varios foros, doctor. ¿No que ya lo habían hecho? No, doctor. Es que el foro consiste... No lo habíamos Respondió hecho. la compañera. Mire, el foro, ¿en qué consiste el foro? Que uno de ustedes iba a hacer tienen que hacer la presentación y todos tienen que hacer un comentario de la presentación. Ese es el foro. Pero mejor hagamos el comentario y ya no la presentación. No, porque entonces no, ¿cómo sé yo que sí lo hicieron? Es que no me Con lo el permite, comentario. porque esa es su calificación final, pues. Mm, Tiene Doc. valor. Así como bioética, Doc, que fue puro comentario. Ya dicen, ya lo tienen su presentación, no lo pudieron subir, pues nada más lo presentan y ya cada quien va a hacer su comentario. Es que no ten- ¿Estamos? No. Muy bien. Déjenme checar eso hoy. Pero sí tienen que subir el foro. Tiene que hacer.